Hola chicos, soy David Gutiérrez. Hoy vamos a platicar de un tema que es fundamental en el trabajo de cada quien. En mi caso es una de las principales áreas de oportunidad, es la consecución de metas y la ejecución de acciones hacia la construcción de los sueños. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay un dato bien contundente que estuve leyendo y que habla de que el 80% de las personas les gustaría hacer algo, pero ¿qué crees? Ese 80% se queda en el gustaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pasa a la acción. Y el otro 20% de las personas pasa a la acción. Sin embargo, el 90% de esas personas lo abandona en el primero o segundo mes. ¿Por qué? Porque no encuentra resultados inmediatos. Entonces, realmente son pocos los que van dando paso a paso el seguimiento a sus metas o sueños. Y hay ciertas barreras o obstáculos que nos limitan a la consecución de esos resultados. Uno de los principales es el miedo. ¿Sí? Y el miedo, yo lo englobo en tres aspectos fundamentales. El miedo a ser abandonado, o al abandono, o a la soledad, que cuando todo vaya mal, te quedes solo. Hay otro miedo que también le tenemos, que es el miedo al fracaso. Va a haber una vocecita interna que te va a estar diciendo que no vas a poder, que tal si fracasas, las mismas personas de tu entorno, entonces vas a tener miedo al fracaso. Y el tercer miedo que tenemos es la desconfianza. Y me pregunto entonces, ¿qué requieres para confiar en ti? Porque en realidad esa desconfianza está dentro de ti, así igual como el miedo al fracaso y el miedo a ser abandonado. Todo está en tu mente, todos son historias que te vas contando, pero que te limitan a la ejecución y a la acción de esos sueños. Sin lugar a dudas, los miedos requerimos trabajarlos, darnos cuenta de ellos y empezar a dar ese primer paso hacia el trabajo, hacia la ejecución. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero reconociendo que tenemos miedo. Y de todas maneras, accionar, hacer las cosas aún con miedo. Otra barrera importante es el conformismo y la mediocridad. Y para ello voy a hacer alusión a un libro que a mí me parece ejemplar, que es el libro de La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Y te voy a contar simplemente el cuento de la vaca. Y te voy a decir que había un profesor, un maestro, que tenía una serie de discípulos y que en particular a uno de ellos le quería dar una lección. Para ello se trasladó al lugar más pobre de la región, donde se encontraban casas prácticamente derruidas, y en medio de ellas destacaba una que estaba menos peor que las demás. Y entonces se acercaron ahí y el maestro le tocó y abrió una persona y para sorpresa del aprendiz se dio cuenta que todas estaban con ropas viejas, rotas, sucias, había basura, insectos, muebles todos rotos, puertas desvencijadas, ventanas rotas, basura, techo de láminas, infiltrándose las humedades. Entonces realmente vivían en condiciones muy paupérrimas. Eh, y se dio cuenta también que ahí vivían los papás, 4 hijos y los abuelos. Entonces estuvieron platicando, eh, se dieron cuenta que esa familia se sentía privilegiada con respecto a todas las demás porque causaba envidia de todas las demás, porque ellos tenían una vaca flaca, que apenas si daba leche y queso, pero que con ella mantenían cierta alimentación. Les daban un poco de comer y con eso iban solventando ciertas, pero nunca tenían dinero, nunca tenían un recurso para salir adelante. Pero eran privilegiados porque dentro de todo su entorno comunidad tenían una vaca, esa vaca que apenas si daba leche, mal comida, pero ellos se sentían orgullosos y satisfechos, en un estado de conformismo y mediocridad grande.
¿Y qué pasó después? Pues durmieron ahí entre toda la basura, periódicos, insectos, durmieron el aprendiz y el maestro. Pero al otro día se levantaron muy temprano y ya temprano decidió no despertar a los moradores y se salieron. Y entonces fue ahí cuando el maestro le quiso dar la lección al alumno. ¿Y cuál fue esa lección? Agarró y le cortó por el cuello a la vaca y la desangró. Y el aprendiz, para su sorpresa, maestro, ¿pero por qué haces eso? ¿No te das cuenta que estás dañando a esta familia con esa acción? El maestro quedó callado, dijo, vámonos, y se fueron. Pasó el tiempo, pasó un año, para ser específicos, y el maestro le dijo, vente, vamos a la misma zona pobre donde venimos. Y entonces llegaron, y para sorpresa del aprendiz, la casa estaba completamente diferente. La habían ampliado, estaba limpia, pintada. Entonces, para el aprendiz fue, pues sí, bueno, pues la tuvieron que vender porque no tenían nada donde vivir. Entonces, con eso sustentaron sus necesidades y bueno, ya el nuevo dueño transformó esa casa. Entonces llegaron, tocaron y para sorpresa del aprendiz, eran las mismas personas. El aprendiz quedó impactado y se volvió a ver al maestro y entraron a la casa, estuvieron platicando. Sí, es que sabes que estuvieron aquí de visita el otro día. Una persona envidiosa o mala persona mató nuestra vaca. Y al vernos en la necesidad de que no teníamos para comer, nos dimos cuenta que teníamos un pequeño jardín. Y entonces pedimos prestado para unas semillas. Y entonces agarramos las semillas y las empezamos a sembrar. Y empezaron a cultivar frutos y verduras. Y entonces empezamos a tener comida para nosotros. Entonces empezamos a comer. Y nos dimos cuenta que nos sobraba verduras y frutas. Y entonces lo que decimos fue irlos a vender. Con ese dinero compramos más semillas y empezamos a sembrar y a sembrar, hasta que de repente no solo era necesario venderle a nuestros vecinos y a la comunidad, sino salimos a vender a los mercados y a comerciantes nuestros productos. Y entonces, por primera vez en la vida, generamos un ingreso y empezamos a arreglar nuestra casa, a limpiarla, y nos dimos cuenta de cómo estábamos en pleno conformismo y mediocridad. Y ante la necesidad por ya no tener nada, se abrieron posibilidades de hacer cosas. Y aquí mi pregunta surge, ¿cuántas veces nosotros estamos metidos en esa mediocridad y en ese conformismo? ¿Cuántas veces estamos criticando nuestro empleo? ¿Cuántas veces estamos insatisfechos con nuestras relaciones? ¿Cuántas veces solamente nos las pasamos quejando de dónde estamos? Pero en realidad no actuamos en consecuencia y no avanzamos al siguiente escalón. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos una gran cantidad de vacas, una cantidad de excusas y pretextos para no llegar a ese nivel. O bien tenemos esos miedos que no nos permiten accionar. Yo te invito a que hagas esta reflexión, que te preguntes, ¿cuáles son esos miedos que me impiden dar ese primer paso? Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas acciones y esas justificaciones que están siendo unas vacas tremendas que vengo cargando en la espalda y que me impiden el movimiento? Y al final de cuentas, atrévete, hazlo con miedo. Y si fracasas, es un aprendizaje. El fracaso es un aprendizaje. Y los errores son un tesoro. Te doy las gracias y espero que sea de utilidad esta pequeña cápsula.